Nos encontramos en El Salvador en otro recorrido conociendo carreteras de Centroamérica y en esta ocasión vamos a realizar un viaje desde este punto a las afueras del departamento de San Salvador, ya entre los límites de las ciudades de Ilopango y San Martín, para dirigirnos hacia el departamento de Cuscatlán y particularmente a una de sus ciudades más importantes, Cojutepeque, que bueno, es una especie de ciudad muy arraigada a la gastronomía y específicamente a la elaboración de embutidos, y de la cual vamos a hablar más adelante en este recorrido. Y estamos acá circulando sobre la carretera este-oeste, también conocida como la calle de Oro o la carretera de Oro, y pues ya nos estamos acercando a la zona de los accesos de la residencial Altavista, esta residencial que comparte territorio con Ilopango y San Martín, con este desarrollo por parte de la empresa Grupo Roble, una empresa inmobiliaria de desarrollos inmobiliarios que bueno, tiene una gran presencia en este país y que es la artífice de una buena cantidad de obras de desarrollo urbano para las masas, digamos, en estas zonas del área metropolitana de San Salvador. Sí, de hecho, nuestro destino, que es la ciudad de Cojutepeque, la muy leal ciudad de Cojutepeque, tiene una cantidad bastante reducida de accesos directos. De hecho, la más conocida o la más utilizada por gran parte de la población que transita hacia el departamento de Cuscatlán o vive y se tiene que movilizar a otras partes del área metropolitana de San Salvador o regresarse a sus casas, y si es residente en Cojutepeque, generalmente utilizan esta vía, la vía de la carretera panamericana. Y para llegar a estos puntos hay un par de espacios de gran importancia, que es uno de ellos es el que estamos recorriendo actualmente, que es la carretera este-oeste, que ya la hemos conocido en otros recorridos completamente. Hemos hablado de su historia, de sus inconvenientes, el por qué se denomina carretera de oro. Y también para llegar a la carretera panamericana se puede optar por el Boulevard del Ejército Nacional, que en teoría ese también corresponde a otro tramo de la carretera panamericana, de la CA1, que ese tramo, ese ramal atraviesa prácticamente la capital de El Salvador en diferentes vías que lo atraviesan de oriente a poniente. Y una de las vías que no es tan conocida, no es muy transitada, y generalmente desde el área metropolitana de San Salvador para llegar a Cojutepeque es más larga, es la carretera panorámica. Esa bordea la zona sur del lago de Ilopango, este cuerpo de agua que es el más grande de origen natural en El Salvador. Y al pasar en esta carretera, la carretera panorámica, uno atraviesa o pasa cerca de los accesos de diferentes poblados. De hecho, el acceso más rápido a desde el área metropolitana de San Salvador es sobre la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en las cercanías del poblado de Santo Tomás. Y la finalización de esta carretera, de la carretera panorámica, es la ciudad de Cojutepeque, en la cual uno llega ingresando desde el costado oriente de el Cerro de las Pavas, este lugar emblemático, uno de los espacios religiosos más importantes que tiene El Salvador, y que en sus faldas se encuentra pues esta ciudad emblemática, la ciudad de Cojutepeque. De hecho, acá acabamos de dejar la carretera este-oeste. Estábamos observando el puente en donde se conecta con la
con el Boulevard del Ejército Nacional y ya nos encontramos en los alrededores de la ciudad de San Martín, otra de las ciudades que también nosotros ya hemos conocido previamente en este canal. Hemos conocido su casco urbano, esta ciudad que es prácticamente o nace por un conflicto en la época de la invasión española, específicamente cuando ya se estaba estableciendo la época colonial en todos los que ahora son los países de Centroamérica, y en ese momento todavía se encontraban algunas batallas por ahí dispersas, y en esa época pues nace esta ciudad de San Martín, que es uno de los polos industriales que ya se encuentran en el extremo oriente del área metropolitana de San Salvador. Podemos decir que esta es la última ciudad más al oriente del área metropolitana y que generalmente es un punto también que convergen otros poblados, como por ejemplo la ciudad de Suchitoto, y también una de las ruinas más importantes de la historia salvadoreña, que es Ciudad Vieja, que es el primer establecimiento de traslado de la vía de San Salvador durante la época de la colonia española. Así es que este espacio también corresponde a un punto de interconexión. Y pues acá ya estamos dejando el casco urbano de San Martín para adentrarnos en esta carretera, que en este momento vamos a atravesar un par de poblados antes de llegar al acceso para ingresar a la ciudad de Cojutepeque. Estamos ya sobre la carretera panamericana, digamos como el tramo original de la carretera, que ahora está pues bifurcada de alguna manera en la zona que acabamos de dejar allá en la carretera este-oeste. No está muy claro en mapas. La carretera este-oeste se toma en cuenta como parte de la carretera panamericana, y también el trazo original, digamos, el que viene desde la zona del Boulevard del Ejército, allá en la zona de la finca San Bartolo o del cantón San Bartolo, y a partir de allí pues en teoría ya es la carretera panamericana nuevamente. Pero acá estamos circulando en este tramo que ya nos acerca al límite interdepartamental San Salvador-Cuscatlán. De hecho, en este momento lo estamos atravesando y tenemos ya uno de los primeros accesos a poblados de la zona. En este caso, Santa Cruz Michapa. Vamos a pasar por esta, a través de la carretera, vamos a circundar este poblado, que era una aldea de ladinos que existió entre las localidades de San Salvador y Cojutepeque a mediados del siglo XVIII. Por decreto ejecutivo del 12 de agosto de 1872 se erige el pueblo de Santa Cruz, que comprendía a los valles de Michapa, Las Ánimas y Los Rosales. Y para enero de 1888, ya en la época de la República, el gobernador José María Rivas informa que en Santa Cruz Michapa se estaban acopiando materiales para la construcción de una iglesia. De hecho, para 1890, Santa Cruz Michapa constaba de 1.600 habitantes y hablando sobre su evolución como poblado, el 13 de octubre de 2011 obtiene el título de villa por medio del decreto legislativo del 8 de noviembre de ese año, 2011. Todavía falta que Santa Cruz Michapa continúe creciendo en población para lograr la categoría de ciudad. Muy, muy interesante. Es uno de los poblados que se encuentra pues dando la bienvenida a lo que ahora se conoce como el departamento de Cuscatlán, y pues es como este punto limítrofe entre la ciudad de San Martín y la ciudad de Cojutepeque, que si no estoy equivocado, Omar, dentro de la división política de El Salvador,
Cojutepeque es cabecera departamental. De hecho, Cojutepeque sí, es la cabecera departamental del departamento de Cuscatlán. Y es bien interesante también un dato para que usted lo tenga en consideración, que Santa Cruz Michapa es la cuna de las sillas de pita plástica o también las sillas encordeladas. Estas sillas de estructura de metal que tienen un tejido de pita de plástico y que son bastante coloridas y que ahora se han hecho bastante famosas y que en diferentes partes de la región latinoamericana son bastante utilizadas. De hecho, yo recuerdo allá por los años 80-90 también estuvo en auge estas sillas. Dejaron de estar de moda y de nuevo han retomado esa moda de la adquisición de la silla de pita de plástico, que de hecho en diferentes poblados del Salvador se confeccionan, pero acá en Santa Cruz Michapa se considera que es el lugar en donde la industria ha desarrollado más, exacto, ha florecido más esta manufactura bastante bonita de El Salvador, y que también muchos de esos artesanos se encuentran unidos en una forma de asociaciones para poder exportar a diferentes partes del país o de la región estas sillas. Bueno, y de hecho creo que algunas son de calidad de exportación. Sí. Y ahora que mencionas que están en auge nuevamente, pero digamos que ya no es tanto con los diseños originales, digamos, o con esos diseños muy artesanales. Ahora esta técnica para la elaboración de este tipo de muebles han evolucionado, han desarrollado nuevas maneras de presentarlos, nuevas maneras de crear la estructura metálica para crearlas, y por tanto ahora hay unos diseños muy novedosos e innovadores, que bueno, uno de ellos como muy universalmente conocido es la que se llama la silla de estilo Acapulco, que bueno, tiene como una forma ovoide por allí, bastante interesante, y que es quizá la máxima expresión de esta técnica fuera de la frontera salvadoreña, o es la que más se conoce. Sin embargo, acá en El Salvador, pues la industria de este tipo de manufactura tiene, además de las sillas como para jardín, etcétera, también cuentan con tejidos o estructuras que pueden funcionar perfectamente como bancos, como taburetes, mesas incluso en algunos casos, que están decoradas o que están elaboradas a base de este material, esta cuerda plástica de colores, y que incluso las técnicas de tejido hasta te permiten en algunos casos crear como patrones o figuras o dibujos. Muy, muy interesante cómo esta técnica artesanal pues ha evolucionado a lo largo del tiempo, y ahora en este renacer, digamos, o en esta época en la que está retomándose esta técnica, pues tenemos todas estas expresiones en Santa Cruz Michapa y en otros puntos de El Salvador. Sí, así es que para usted un dato interesante será ese, que si usted quiere adquirir una de estas sillas elaboradas por manos artesanas y en el lugar en donde nació, o donde más se ha proliferado la silla de plástico de ese tipo, la silla de cuerda de plástico, pues acá sería en Santa Cruz Michapa, que de hecho este poblado también lo tenemos pendiente de visitar al momento de la grabación de este recorrido por esta carretera acá en El Salvador. De hecho, estamos bastante cerca de la entrada de la conexión hacia la ciudad de Cojutepeque, por la forma en la cual está, en la cual floreció la expansión de esta ciudad en las faldas del Cerro de las Pavas. Originalmente
la carretera panamericana ingresaba a la mancha urbana de Cojutepeque. De hecho, una parte de la antigua carretera panamericana la vamos a recorrer en los primeros minutos en la cual ingresemos a esta ciudad, y la continuación de la carretera panamericana es considerada como una especie de bypass, libramiento, una calle periférica a el diseño original. De hecho, en la antigua carretera panamericana, gran parte de este producto insignia de la ciudad de Cojutepeque, que son los embutidos, se sitúan en esta parte prácticamente, muy cerca de los barrios céntricos, o también ya dejando la mancha urbana para regresar otra vez a la conexión hacia la carretera panamericana. Así es que no solamente en el casco central o en el centro histórico de la ciudad de Cojutepeque se puede encontrar estos deliciosos embutidos curados, muchos de ellos, sino que también en las orillas de la antigua carretera panamericana, que de hecho también, aparte de comerciar o aparte de encontrarse estos comercios, gran parte de un rubro de la construcción acá en Cojutepeque también se puede encontrar en estos alrededores. Así es que es una de las vías bastante principales acá para ingresar directamente a esta ciudad. De hecho, estamos bastante cerca de los accesos en este momento. De hecho, bueno, hablando un poco sobre la historia de la carretera y de cómo dejó de utilizarse. Si usted vivió en El Salvador antes de 1995, probablemente usted recuerda que cuando pasaba por este tramo de la carretera panamericana, eran unos tráficos imposibles para poder atravesar Cojutepeque y poder llegar hacia la otra parte de la carretera, ya sobre la... dejando de lado esta parte que estamos recorriendo. Justamente estamos ingresando ya a la antigua carretera a Cojutepeque, la antigua carretera panamericana, y a finales de la década de 1990 se decide o se proyecta la creación de este desvío en especie de bypass para interconectar Cojutepeque sin pasar por su casco central hasta llegar a la zona más o menos de San Rafael Cedros y demás, que era como el tramo original, digamos, de la carretera, y ahora pues sin bordear o sin utilizar esta calle, que es bastante sinuosa, es de 2 carriles, no podía ser ampliada por la forma del terreno, estamos sobre montañas. Entonces definitivamente la solución más viable era crear algo que saliera de la ciudad, y justamente ya estamos llegando a donde arranca la mancha urbana de Cojutepeque, y efectivamente, como mencionaba Omar, hay como una correlación entre las ferreterías que se dedican a la distribución de materiales de construcción y, bueno, ahora en menor medida, pero antes era muy frecuente observar en todo lo largo de este tramo de la carretera puestos que distribuían embutidos, las tradicionales butifarras, chorizos, etcétera, que se podían observar en todo este tramo, y muy cercano a los accesos al casco central. Allí de alguna manera también se encuentra una especie de mercado que pues nos muestra ese tipo de comercio. Actualmente esa actividad comercial, digamos que ha disminuido mucho, porque la gente ya no circula tanto por acá, porque prefieren la vía más rápida, ¿no? Sin problemas, y pues todo ese comercio de embutidos ahora se ha trasladado al centro de la ciudad.
Y hablando un poco de la ciudad de Cojutepeque, la palabra como tal es conocida como, o su traducción al español podría ser el Cerro de los Pericos, o también el Cerro de los Coyotes, o incluso el Cerro de los Faisanes. Y pues es un poblado que cuenta mucha historia, ligada más que todo a las fundaciones y refundaciones de la capital salvadoreña. Sí, de hecho, Cojute, como la conocemos tradicionalmente acá en El Salvador, la podemos posicionar entre la 8ª y la 9ª ciudad con mayor cantidad de habitantes en el país. De hecho, tiene un legado cultural, administrativo y culinario bastante interesante para El Salvador. Y también por estar exactamente a la sombra del Cerro de las Pavas, o prácticamente en las faldas de este cerro, pues es una de las cabeceras departamentales más altas de El Salvador. De hecho, nos encontramos a más o menos 1000 metros sobre el nivel del mar, y que en antaño podemos decir 40 años atrás de este recorrido, pues era también una de las ciudades bastante frías acá en El Salvador. De hecho, muchos de los pobladores que vivían en estas épocas, alrededor de los años 60 y 70 del siglo XX, mencionaban de que gran parte del año Cojutepeque amanecía con neblina, y cuando se acercaba la puesta del sol, pues también empezaba a bajar neblina del Cerro de las Pavas. Y su cercanía más o menos directa al lago de Ilopango no afectaba en tener una temperatura bastante agradable. De hecho, podríamos considerar que las temperaturas de Cojutepeque eran bastante similares a como se encontraba la ciudad de Santa Tecla allá a principios de la década de los años 90 en El Salvador, ¿verdad? Era una ciudad muy, muy fresca. Y de hecho, como hemos mencionado a lo largo de este recorrido, pues aparte de ser la meca de una historia administrativa para El Salvador muy importante, es también un espacio de actividad religiosa, mayormente en el mes de mayo. El Cerro de las Pavas es uno de los santuarios más importantes del calendario mariano para la Iglesia Católica Romana. De hecho, acá se encuentra una gruta dedicada a Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Así es que es en estas épocas en donde se celebra su festividad anual, pues Cojutepeque es el lugar en donde una gran cantidad de peregrinos católicos romanos se acercan para las festividades marianas de esta época. Uno de los datos más interesantes y más bonitos que tiene Cojute es que fue durante un par de años capital de la República de El Salvador. De hecho, en su haber fue 4 veces capital de la República, específicamente en los años 1832, 1834, 1839, que en estos 3 años particularmente nos encontrábamos en este periodo de concepción de la Gran República Centroamericana y sus batallas internas para ver si se unificaba o no la región centroamericana. Y posterior a eso hubo un periodo también que fue el último en el cual fue capital de la República entre 1854 a 1858, y en ese momento Cojutepeque fue la capital debido a que en San Salvador sucede un terremoto que desaparece gran parte de los edificios que actualmente pues se encuentran en el centro histórico de la ciudad de San Salvador, y por tal motivo el gobierno salvadoreño de la época decide trasladar a otro espacio, a otro valle, la capital, y en ese periodo es donde nace la ciudad de Santa Tecla. Lastimosamente, el traslado de la capitalidad a la ciudad de Santa Tecla no cuaja, y pues se decide mantener a San Salvador como capital. Mientras sucede todos estos
inconvenientes, esas decisiones administrativas, pues la capitalidad salvadoreña se mantuvo aquí en esta ciudad, y por tal motivo una gran cantidad de oficinas del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, del Senado y también del Poder Judicial se tuvieron que trasladar a esta ciudad para seguir dándole servicio a la población y tener una sede oficial para la República mientras se decidía. Así es que prácticamente esta ciudad ha tenido una historia bastante bonita. Esperamos recorrerla nuevamente más recientemente en este año 2025 para seguir conociendo más espacios de esta hermosa ciudad que, como hemos mencionado, pues es bastante bonita, tiene una cantidad de accidentes geográficos bastante curiosos. Tiene espacios abiertos al público, muy bonitos, plazas y parques rodeados de espacios bastante interesantes, y de hecho una de las particularidades que tenía Cojutepeque es que prácticamente adentro de la mancha urbana y el edificio que tenemos a nuestra izquierda, ahí se encontraba el penal de esta ciudad, que actualmente es la sede de una dependencia de la Policía Nacional Civil que se encuentra en esta ciudad. Y bueno, el otro punto importante de Cojutepeque es su gastronomía. Conocida a nivel nacional como la capital de los embutidos, esta tradición gastronómica ha convertido a Cojutepeque en la cuna de la butifarra. Y hablando justamente de ellos, de estas confecciones, hay un par de negocios que se dedican a este rubro, que son como los más tradicionales, los que la gente identifica, los que la gente conoce y que ahora pues gozan de gran prestigio dentro de este rubro. Uno de ellos es Embutidos Doña Evita, fundada por Eva Alegría Dávila, con ciertas modificaciones a la receta de embutidos de su madre. Esta ama de casa hizo crecer el negocio mientras cuidaba a sus hijos, y actualmente Doña Evita es una empresa conocida a nivel nacional e internacional. Dentro del hogar se encuentra una fábrica donde se emplea a mujeres para la preparación de los embutidos, y es muy curioso que justamente los embutidos Doña Evita todavía se mantienen en el mismo lugar, al menos su sala de ventas. Todavía se mantiene en el mismo lugar, y pues tienen unos horarios que tenés que respetar bastante para poder comprar, Omar. Sí, la verdad que sí. El producto sale fresco de las manos de las mujeres que las preparan. Y la otra es la empresa La Española, que nació en 1962 como una empresa familiar con recetas españolas de caridad de Saca. Actualmente, este negocio es administrado por Alma Saca de Landaverde, quien es hija de Doña Caridad. La Española se dedica o se caracteriza por tener un proceso de fabricación semi-industrial que permite justamente acelerar un poco la elaboración de estos productos o de estos embutidos. Y digamos que estos son como los exponentes más conocidos. Sin embargo, y si usted quiere butifarras, chorizos de una calidad todavía más artesanal, pues en las diferentes plazas de mercado que se ubican acá en el poblado, pues usted puede encontrar variedad. Y también en lo que ya mencionaba Omar, en la zona donde pasaba la antigua carretera panamericana, que todavía algunos de estos negocios que son muy familiares, muy artesanales, todavía a la fecha pues se mantienen brindando sus productos y con esa calidad que caracteriza justamente a los embutidos de Cojutepeque, de esta zona de El Salvador. Y bueno, con esto damos por finalizado este recorrido hacia la ciudad de Cojutepeque y conociendo también por vehículo alguna de sus calles en su interior. Un poquito de lo que ofrece en sus calles y avenidas. Si usted quiere ver un recorrido un poco más amplio caminando dentro de este casco central, tenemos un recorrido en el canal, así que usted lo puede encontrar por ahí, Cojutepeque, City Corners, y lo va a encontrar.
Muchas gracias a usted que nos acompañó en esta ocasión, en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones. De esa manera, pues, usted siempre va a estar pendiente de lo que tenemos para ofrecerles en este canal, en donde hablamos de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura de todos los poblados que visitamos en la región de Centroamérica. De hecho, aquí estamos viendo ya llegando a la zona del casco central de Cojutepeque, en donde podemos observar la parroquia de San Sebastián, que bueno, ha sido reconstruida en numerosas ocasiones y que posee una torre de campanario con un reloj que también ha sido restaurado en diferentes ocasiones. Y bueno, aquí la actividad de la zona central. Pero bien, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece al final de nuestros recorridos, pues son las vías que tenemos alternativas para que usted nos pueda apoyar a través de una donación y de esa manera pues poder continuar llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana. Con estas imágenes del casco central de la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.